Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Y esta semana ocurrió algo muy doloroso para los rosarinos, sobre todo. Una partida injusta, absurda, bueno, como todas las partidas en esta peste que provocó esta peste, que fue la de Miguel Lifchis. Y sacá lo ideológico, sacá lo partidario, sacá lo político. Lifchis fue importante para la historia de Botelos, para mi historia profesional, y perdonen que sea autorreferencial. Lifchis asumió como intendente en el 2003, en el mismo año que Botelos arrancaba su programa acá en Canal 5, el año 2003. Veníamos antes de algunos años en el cable. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la historia de mi generación y la historia y la generación de la política santafesina y rosarina. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Hola, Mariu. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Hola, Capito. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy una semana con noticias dolorosas. Miguel Lifchis era un pragmático, ¿no? Un gestionador, un solucionador de problemas, un tipo que no peleaba, por lo menos públicamente, y que trataba de escuchar al otro y llegar a acuerdos, ¿no? Qué momento para reflexionar también sobre las peleas del momento, las internas, el momento que estamos pasando, la fragilidad de la vida. ¿Qué opinás? Primero decirte que estamos muy tristes, ¿no? Porque Miguel Lifchis era un político de raza, pero fundamentalmente era un gran gestor, una gran persona. Yo siempre digo que para ser un buen político, para ser un buen funcionario público hay que ser una buena persona, y él lo era, fundamentalmente una gran persona, muy honesta, muy transparente, y que siempre invitaba al diálogo, ¿no? Al diálogo, a que las personas que pensemos distinto nos sentemos en una mesa a discutir y a planificar juntas por la ciudad. Totalmente. Y luego por la provincia. Me parece que eso también hizo mella a nuestra generación, ¿no? Y que, bueno, por lo menos hoy en el Consejo las distintas fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo, porque también aprendimos de obviamente líderes políticos como Miguel, que nos enseñaron que se puede hacer política de otra manera. Fernanda, las ideas pueden ser las mismas, pueden ser distintas, pueden ser partidos distintos. ¿Qué estuviste sintiendo estos últimos días? No, a ver, creo que sin duda es una gran pérdida para la política santafesina, y entiendo que, o es lo que sentí, un poco que se termina una etapa, ¿no? En muy poco tiempo perdimos a Hermes Wiener, a Héctor Caballero, a Miguel Lifchis, que se fue muy joven, pero que me parece que si algo los unía era esta cuestión de la prepotencia de trabajo, del liderazgo en la acción. Y eso que yo me formé, digamos, siendo adversaria de Lifchis, del Frente Progresista, del Partido Socialista en particular, pero bueno, reconozco obviamente, digamos, el coraje que había que tener en determinado momento histórico para hacer las transformaciones que se hicieron en la ciudad, más allá de que después teníamos una mirada distinta y particular. Eran referentes que abrazaron la militancia y la política desde muy jóvenes y que tenían realmente un compromiso, una vocación por la política. Y me parece que bueno, que ese es, para mí por lo menos es lo que rescato, y para mí es una de las cuestiones fundamentales y de ejemplo que debemos tomar los jóvenes que estamos involucrados en política. Agapo, bueno, vos tenés distintos caminos para llegar quizá a los mismos resultados que Lifchis y que Wiener y que el Tigre Caballero. ¿Qué estuviste pensando estos últimos días? Quizá con otras miradas sobre la política, ¿no? Y con otras ideas también. Sí, creo que con un poco lo anticipaba Fernanda, ¿no? Creo que con Wiener, con Caballero, ahora con Miguel, son de aquellas pocas personas en donde, no coincidiendo ideológicamente en muchas cosas, despertaban en mí un profundo respeto, ¿no? Yo creo que la democracia es, por sobre todas las cosas, escuchar al que opina distinto. Y en ese sentido yo me formé
políticamente en un escenario donde estaban estos monstruos de la política, ¿no? Que, insisto, más allá de Los periodistas también, los de mi generación. Por eso, y aquellos que estuvimos siempre de alguna manera en la vereda de frente nos obligaba a agudizar el ingenio y redoblar la apuesta para intentar llegar a ese nivel de construcción que creo que estos tres grandes socialistas de toda la ciudad nos llevó. ¿Te parece que también hay que pensar un poco la política de aquí para adelante a partir de esto? Sí, yo creo que hay que pensar un poco más en el colectivo porque es un punto de inflexión esta pandemia, no solamente en Argentina, en Rosario, en el mundo. Digo que si hay algo que nos tiene que enseñar es que durante los momentos más importantes de esta crisis social, económica, sanitaria, pudimos estar a la altura de las circunstancias y nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas muy difíciles. Entonces, que podamos encontrar este camino de la transición a esta nueva normalidad, que haya más gente vacunada, no implica que tengamos que dejar esas prácticas que aprendimos con mucha madurez durante todo el año pasado y lo que va de este año. Digo, me refiero a las fuerzas políticas rosarinas. Y creo que debería empezar a instituirse como una práctica, ¿no? Esto de que decía... En esto nos ponemos de acuerdo seguro. Tratemos de ponernos de acuerdo en esto. Y en esto no nos ponemos de acuerdo, pero eso no significa que vamos a generar una distancia que implique que no vamos a dialogar más. Claro. Vamos a dialogar sobre todos los temas y vamos a tratar de ponernos de acuerdo en todo lo que podamos. Y en lo que no vamos a respetar esas posiciones y trabajar en otros acuerdos. Claro. Me parece que esa es un poco la clave de la democracia y yo creo que esta pandemia también nos deja eso, ¿no? Yo digo, por lo menos por ahora, qué sé yo, digo, después ya nos discutiremos, empezará la campaña, habrá momentos para que se caldeen un poco los ánimos, pero digo, es muy naif, es muy inocente pensar que este no es el momento para pelearnos. El disenso es parte del ejercicio democrático, no el debate. Sí. Y eso no se debería eliminar jamás. Pero sí es verdad que soy de las que cree que la pandemia y la crisis ha sacado lo mejor y ha sacado también lo peor. Así en la sociedad en general y también en la dirigencia política. Uno se ha dado cuenta, a quien tenía realmente responsabilidad de gobernar, esa foto, esa imagen de Alberto, el jefe de gobierno de Cava, exactamente, y el de la provincia de Buenos Aires. O cuando vino el presidente acá con Pablo y con el gobernador. El gobernador con Pablo. La gente le gusta ver eso. Me parece que esa es la foto que necesita la sociedad en este momento, ¿no? De que en un momento de tanta crisis económica, de una pandemia inédita a nivel mundial, la dirigencia política tiene que obligatoriamente sentarse y ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales. A ver qué dice Cambiemos, qué dice la oposición fuerte a nivel nacional. A ver, un poco lo anticipaba recién María Eugenia, si nosotros, si hay alguien con quien me he peleado en el buen sentido, en términos de propuesta, de contrapuntos, es con María Eugenia y con Fernanda. Pero de alguna manera aprendimos a escucharnos y creo que esta situación tan difícil, tan trágica en algún punto que está viviendo la sociedad argentina a partir de esta pandemia, que se suma a otros problemas estructurales que tenemos de muchísimo tiempo, nos ha llevado incluso a nosotros mismos, por fuera de las diferencias ideológicas, a empatizar, porque empezamos a entender que tenemos los mismos problemas. Eso nos obliga casi naturalmente como buena gente y como buenos seres humanos, a bajar un cambio todos, a bajar un cambio y a entender que la política hoy más que nunca debe asociarse con la gente, debe asociarse con la sociedad y estamos más juntos, ¿no? Más allá de las diferencias, insisto, hemos logrado generar una empatía necesaria para encontrar un camino dentro de la división. Y la última, y cierro con la presidenta del Consejo, pero arranco con vos, Agapito, es, bueno, el Tigre, lo decía Fernanda, el Tigre, Hermes, Miguel, en poco tiempo. ¿Te parece que más allá de las ideas, de las diferencias, son parte indudable de la historia de esta ciudad y que, bueno, que tenemos que seguir adelante también un poco por ellos? Mira, yo, salvando la época, pero hace algunos años se fue quien fue para mí mi líder político, ¿no? Mi referencia político dentro de la democracia progresista, que fue Alberto Natale, que supo ser también un partícipe necesario de la política de Rosario junto con Wiener, junto con Caballero y con Miguel. Y yo voy a contar una anécdota que lo referencio siempre. Una vez lo pasé a buscar a Alberto y yo estaba escuchando en el auto un determinado periodista y me dijo, ¿por qué escuchaste periodista? Y yo le dije, porque piensa como yo. Y me dice, hermano, lo primero que tenés que aprender en política es escuchar a los que piensan distinto, que son los únicos que pueden incorporarte algún valor agregado. Bien. Y en ese sentido se han ido de esta ciudad, y ahora entiendo en Miguel, aquellos valores de referencia que había que escuchar, aún no pensando igual, para encontrar algo que pudiera ser constructivo para uno mismo. ¿Fernanda? A ver, yo creo que
que la sociedad va a evaluar, y más después de este momento histórico que nos está tocando vivir, realmente quiénes son los dirigentes que asumieron la responsabilidad de gobernar y de fundamentalmente poner en el centro a las personas. Está el carancheo político, está aquella dirigencia que está solamente especulando en términos electorales, intentando imponer discusiones de bajo vuelo, y yo creo que la sociedad eso también lo va a evaluar. Yo creo que en ese sentido, rescatando tanto Hermes Wiener como Caballero y como Lifchit, han tenido disputas que han sido públicas. Sin embargo, en los momentos difíciles de cada uno, siempre estaba el momento de escucha, íntimo, a veces sin foto, sin cámara en el medio, pero sí había esa posibilidad de escuchar al otro para llevar adelante una mejor política. María Eugenia, estuviste muy cerca de Miguel y de casi todos, ¿eh? Sí, obvio, la verdad que para mí es una pérdida que es irreparable. Para mí Miguel era de esos hombres imprescindibles, ¿no? Y a todos los que tuvimos la suerte de estar un poco cerca de él, aprendimos un montón a gestionar de su mano. Un hombre que parecía rígido, hosco, que le costaba... Más serio de lo que era en realidad, ¿no? Parecía. Sí, tal cual, que le costaba por ahí hacer una sonrisa, pero vos sabías que cada vez que te sonreía iba a hacerse las cosas muy bien. Y no hacía falta que diga una sola palabra. A ver, fueron los tres los grandes constructores de ciudad. Cuando Pablo asumió, mejor dicho, cuando Pablo ganó las elecciones, Pablo Hapkin, tuvo la gran idea de sentarse con todos los intendentes y tuvo la suerte de hacerlo con los tres y con Usandizaga. Y el aprendizaje que él tuvo de esas 4 reuniones fue nada más y nada menos de los constructores de ciudad desde la recuperación de la democracia hasta ahora, que obviamente a nosotros no solamente nos llenaron de información, sino también de valores y de principios en cómo hacer política. Gracias a los tres por haber venido, porque parecen ahí, ¿no? Ay, mirá, de 3 partidos políticos distintos, poniéndose de acuerdo ahora porque estamos todos sensibles por la partida de Miguel o por la pandemia, pero me parece que es un poco así, que en los valores, en esas cositas, me parece que podríamos encontrar un poco la unión para que juntos le podamos ganar a esta peste y salir adelante. Ni hablar, esta es una salida colectiva. Gracias, muy amables, muy generosos de su parte. Chao. Fue el primer intendente que vino al piso, por ejemplo, del programa. Al Tigre lo había agarrado más como notero, cuando era intendente, recién arrancaba yo. A Vino lo entrevisté como intendente, ya terminando su gestión, pero en el Palacio de los Leones. En cambio, Miguel Lifchit, ya el primer año de intendente, vino al estudio de Bótelos. Muy rápido lo vamos a hacer. ¿Propietario? Sí, yo tengo una casa en la que viven mis hijos y después tengo un auto modelo 99, un Renault Megane. Un Renault Megane. ¿Algún campito? No, absolutamente nada más. ¿Integrante de alguna sociedad comercial? No, tampoco, nada. No, estoy chequeando, los datos son reales. No me vendría mal algún campito, pero no. En este momento no. Algunos quintales de soja. Claro. Bueno, ¿necesita plata? ¿Le presto? Decenas de entrevistas, como muchísimos colegas míos, cientos de preguntas. Algunas cosas estábamos más de acuerdo, otras no. Algunas entrevistas más distendidas y otras más tensas. Pero siempre encontrábamos un momento para divertirnos, para distendernos, para reírnos un rato. Y esas son las que me acuerdo ahora. Estoy chequeando, los datos son reales. No me vendría mal algún campito, pero no. En este momento no. Algunos quintales de soja. Claro. Bueno, el paso del tiempo no nos mejoró tanto, intendente. No estamos bastante bien. ¿Igual o no? Bueno, es una mirada optimista, Lisandro, pero es una manera de está bien. Hay un afiche que dice, la ciudad merece un intendente honesto, serio y muy caballero. ¿Tiene razón o no? Depende si es con B larga o con B corta. Muchas gracias. Como Bótelos. Como Bótelos, claro. ¿Cuándo fue la última vez, intendente, que fue a un casamiento? ¿Hace poco? Más o menos. Sí, creo que hace un año, sí, el año pasado. ¿Casamiento de un familiar, de un conocido? De amigos, sí. ¿Y bailó? Sí. No me lo perdí. ¿Por qué no me invitan a mí a esos casamientos? Bueno, ¿y la gente lo saludó? No, lo dejó tranquilo. No, sí. Siempre hay alguno que le dice. Sí, siempre. Hay alguno que dice. Sí, no. Dice, yo sé. Ilumíneme la vereda. Yo sé que no es el momento, pero tengo un árbol que las raíces.
Un apellido que tiene sus problemitas. No es no es Cavatorta, no es García, es Lifchitz. Cavatorta da para chiste, te digo. Cavatorta Claro, para sí, más yo me quedo con Lifchitz. ¿Qué Osvaldo, ¿vos qué haces acá? Jefe de producción. No, Rodrigo, llévatelo. Nosotros no necesitamos a nadie, ya estamos completos. Tenemos muchísimos productores y no necesitamos a nadie. Llévatelo, por favor, tómatela. Me voy, pero le voy a decir a mi tío. Decile a tu tío, a quien quiera. Y mi tío es Lifchitz. Perdón. Estoy echando. La última. Usted quiere mucho a Rosario, supongo. Sí, mucho. Ama a Rosario y quiere que Rosario le vaya mejor, cada vez mejor. Así es. ¿Usted le aconsejaría a la ciudad de Rosario que el gobernador del año que viene debería ser un ex intendente para que le vaya mejor todavía? ¿Qué piensa? ¿Para que le vaya mejor debería ser un ex intendente? Podría ser. Podría ser, pero depende de ex intendente de dónde, de qué ciudad. Gracias por el afecto, Miguel. Ya haremos una nueva entrevista en otro tiempo, en otro lugar.